El combate a la corrupción debe ser combinado desde la ciudadanía y desde el Estado, pero si el Estado se va volviendo corrupto y el Estado se convierte en un instrumento de la corrupción y no en un obstáculo para la corrupción, entonces la presión debe venir desde abajo, debe venir desde la ciudadanía. Es imposible que un gobierno que es el que promueve la corrupción pueda combatirla. Es como que usted ponga al zorro a cuidar a la gallina. Por consiguiente, la exigencia del pueblo hondureño, la demanda de la sociedad, no tiene sentido hacerla para que el gobierno sea el mismo que combata la corrupción. Es muy tradicional, podríamos decir, los escándalos de corrupción. ¿Y qué pasa? Nada. Meten preso o castigan a los más débiles dentro de esa cadena de corrupción o dentro de un caso de corrupción, pero al final no vemos castigo. Es por eso precisamente que el pueblo hemos perdido la confianza en las instituciones. Entonces, desde el mismo gobierno es difícil cuando no existe la voluntad política para acabar con la corrupción, aunque se diga, o por lo menos aunque se diga y no se ve. Entonces sabemos que no es fácil combatirla de la noche a la mañana. Son instituciones contaminadas por la política partidaria y por lo tanto muy disminuidas en su capacidad de autonomía y en su independencia. Por lo tanto, no son instituciones apropiadas para combatir la corrupción. Es más, son instituciones corruptas. Definitivamente no son independientes, porque el fiscal general y la Corte Suprema de Justicia tiene un origen estrictamente político de designación, pero no política en el sentido de tomar decisiones para el bien del país, sino político partidista. Y durante su gestión quedan ligados al presidente de la República a través del esquema que él ha creado, que se llama Consejo de Defensa y Seguridad, a la cual asisten como subordinados del presidente, y en donde se instruye a los titulares de estos órganos del Estado para que actúen según los intereses del presidente de la República. Así es que esas instituciones no son independientes. Lo que hemos visto últimamente es una corrupción propiciada por las mismas instituciones del Estado, y cuando le toca a los individuos hay asociados al crimen, esas compañías fantasmas, esas que hacen licitaciones sin entregar el producto, esas que le compran al doble y se reparten en la diferencia. Esos son criminales en sociedad con gente del gobierno. Este gobierno ha acaparado el poder, o ha concentrado el poder en las manos del presidente, más, creo yo, que ningún otro gobierno. Hace un tiempo estaba tratando de compararlo con el gobierno del general Carías, la dictadura de Carías, y o andan igual o quizás este gobierno es más autoritario. Si uno analiza bien, el que el gobierno de Honduras haya aceptado que venga un organismo extranjero a ayudar en la lucha contra la corrupción es del Poder Judicial. La Maxi viene aquí para corregir el problema que hay o que ha habido de la Corte Suprema para abajo, del Ministerio Público para abajo. No podemos negar que la sociedad civil también está siendo
influenciada, está siendo cooptada por el gobierno y también está empezando a caer, de alguna manera, está siendo víctima de la corrupción. La sociedad civil está realmente, yo diría que de un bajo perfil, porque o bien está condicionada porque el gobierno la financia, en el caso de algunos, o porque no quieren entrar en conflicto con el gobierno y les resulta más provechoso estar al lado del poder que enfrentado al poder. Hay que ver alrededor, tenemos que ser más solidarios, más sensibles, solo así el pueblo realmente va a unirse y para eso se necesitan también liderazgos auténticos, no con intereses particulares. Si tenemos una ciudadanía vigilante capaz de asegurar que las instituciones cumplan su verdadero rol, una ciudadanía vigilante que sea capaz de garantizar que, por ejemplo, un Tribunal Superior de Cuentas despolitizado desde el punto de vista partidario, técnicamente profesional, podemos asegurar que desde el gobierno se puede combatir la corrupción. Pero para eso el impulso debe venir desde abajo, desde la ciudadanía. Como dice el viejo dicho, el fuego para calentar debe venir desde abajo. En consecuencia, si la sociedad civil articulara un verdadero sistema de veeduría y de exigencia para el gobierno, para las instituciones encargadas de la persecución del delito de la corrupción, pues yo creo que el gobierno se encontraría en la necesidad de actuar como ha actuado en el caso del Seguro Social, ante la presión de la ciudadanía, las consecuencias que este delito tuvo en la vida de mucha gente, en la salud de miles de personas. Así es que si siguiésemos por ese camino, yo creo que sí, habría mucho que hacer. Entonces eso hace, como pura consecuencia normativa e institucional, que todas las instituciones pierdan independencia. Nunca han tenido mucha, porque aquí todas las instituciones han dependido fundamentalmente del Poder Ejecutivo y de intereses políticos, ¿verdad? Pero si la institucionalidad existiese, si las instituciones del Estado fuesen independientes y apegadas estrictamente a la ley, operarían los organismos que persiguen el delito de oficio como el Ministerio Público y actuarían también los tribunales de la República como independientes, sancionando o castigando a aquellos que el Ministerio Público le plantee los requerimientos judiciales. No hay independencia en las instituciones, están politizadas y aunque hubiese la voluntad política de quien dirige una institución, el hecho de que sean estas instituciones, sobre todo las de justicia, nombradas por una institución como el Congreso, eminentemente política, pues deja dudas. Entonces ninguna institución pues tiene la suficiente independencia o ninguna independencia como para también participar en la lucha contra la corrupción. Cuando la corrupción llega a este nivel y el poder llega a ser tan absoluto, como estamos hablando, el poder, como dijo un famoso lord inglés, Lord Acton, a finales del siglo antepasado, si mal no recuerdo, el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una verdad desde siempre, desde entonces y ahora y en nuestro país con mucha mayor razón. Solamente una ciudadanía realmente activa, vigilante, bien informada, propositiva, es la ciudadanía capaz de combatir la corrupción. El marchar y no dejarse influenciar por esas campañas que hacen en contra de los que protestan. Si protestar no debe ser vergonzoso, protestar y pedir los derechos y pedir justicia y pedir que se eliminen los problemas que no nos permiten salir adelante como país y su desarrollo no debería de ser vergonzoso. Por eso cuando vimos las marchas de los indignados, eran marchas de la ciudadanía, no del Estado, y al Estado se le veía como el ente protector de los corruptos.
Afortunadamente todavía queda, en mi opinión, o estar equivocado, un importante sector de la sociedad civil que todavía se ha sustraído, no ha caído en esa trampa, si quiere, y que puede ser mucho, denunciando, exigiendo, porque ahora la sociedad civil ha ido cobrando una importancia política nacional grande. La sociedad tiene que organizarse, tiene que presionar y sobre todo esa sociedad debe estar unificada y presionar sin intereses particulares y sin estar con sectarismos y politizaciones. Pues lo único que se puede hacer desde la sociedad es ser más vigilante, más activo, más movilizado, más organizado. Solo una ciudadanía activa, vigilante, movilizada, organizada, es capaz de combatir la corrupción en un país como Honduras.